Red Mi Pago participa por un código promocional de $1,800 en tus compras superiores a 120. Don't mistake the silences. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Licenciado, Buenas noches, Licen. buenas noches, Buenas noches, Licen. ¿Cómo están, Buenas chicos? noches, ¿Cómo Licen. les va? Un gustazo Licen, saludarles. ¿Cómo están? Esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, ¿no? Revisar la plataforma, revisar lo que son. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Revisar lo que es nuestra plataforma, verificar los accesos, ¿no? Cómo ingresamos directamente a la plataforma, cómo se guarda en nuestro dispositivo, sea en la computadora, sea en el celular también, ¿no? Obviamente, pues, en este caso, ustedes a medida que manejen un poquito más la plataforma, les va a resultar sumamente sencilla, ¿no? Es inclusive más fácil que la plataforma de TikTok. Si yo preguntara, ¿todos tienen TikTok? afirmativo. Sí, Ok, entonces en ese caso, pues, directamente, solo hasta, en ese caso, como saben decir los chicos, hasta cogerle el tino nada más de ahí. Vean ustedes directamente, completan todas las actividades con toda la tranquilidad, ¿no? De igual manera, pues, aquellas personas que por A o B situación no hemos logrado entrar a clase, no se olvide, las clases grabadas siempre quedan en nuestra plataforma directamente para que ustedes la puedan revisar en el momento que tengan tiempito, ¿no? Obviamente, si tenemos alguna duda, alguna inquietud sobre cualquier tema, sobre cualquier situación, con toda la confianza del mundo, nos llaman, nos avisan que aquí estamos directamente para ayudarnos en general, ¿sí? Bien, chicos, en este caso, ¿sí? Vamos a revisar un poquito acerca directamente de las culturas, en este caso precolombinas, ¿no? Como ustedes saben, bien, ya les comparto pantalla cómo están. Entonces, en este caso, como les mencionaba directamente, hemos estado pues revisando un poquito, ¿no? Culturas que destacan como las más importantes dentro de la cosmovisión precolombina, ¿no? Como ustedes saben directamente, podemos establecer que la cultura, por decirlo así, de los mayas, de los aztecas, de los incas, prácticamente han sido las más representativas como tal, ¿no? Por ende, nosotros también podemos establecer prácticamente que todo el avance directamente de estas disciplinas se han logrado tener lo que es una gran adaptación, un gran crecimiento directamente por, en este caso, la ubicación, por directamente el sistema religioso, pero más de ello directamente podemos establecer sobre las organizaciones sociales en general, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos determinar que las culturas precolombinas prácticamente su enseñanza prevalece hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en este momento a mí me doliera fuertemente la cabeza y les digo, chicos, no tengo medicación a la mano, ¿qué tipo de plantas pueden tratar el dolor de cabeza? Las plantas naturales. Ok, muy bien. ¿Qué tipo de plantas naturales? Acá en la costa manzanilla. se utiliza la hoja de aire. Ok, también, muy bien. ¿Cuál más? La hierba La mora. hoja de paico. La hierba La hoja mora de también. paico, dice. La hoja de paico, excelente, muy bien. ¿Cuál más? El jengibre. Jengibre, excelente, muy bien. Entonces, miren, chicos, todo parte, bueno, en ese caso, y si fuera la barriguita, ¿qué tipo de plantas naturales son buenas para tratarlas? El orégano, la El manzanilla. Manzanilla. La menta. Lisa. Hierbabuena. Toronjil. Ok, plantas, El orégano, que es uno. La muy bien. manzanilla. La manzanilla, el orégano, excelente. Entonces, miren, plantas que directamente nos ayudan de cierta manera, pues, a tratar diferentes dolencias, ¿no? Ahora, en ese caso, si yo preguntara,
¿De dónde aprendieron ustedes que esas plantas naturales son buenas para tratar esas enfermedades? De mi mamá. Porque venimos de mi De mis mamá, de abuelitas. Bueno, yo nuestros saquero de antepasados. mamá. Las abuelas. Excelente, muy bien. Entonces, miren, toda la enseñanza directamente que nosotros la tenemos hasta el día de hoy viene de un conocimiento, en este caso, de nuestros antepasados, ¿no? Y por ende, pues, podemos establecer que las grandes culturas, ¿sí? Del pasado, de las culturas precolombinas de nuestro territorio en su momento, también dieron lo que es un legado muy fuerte y obviamente pues todos logramos aprender, ¿no? Y después, con el pasar del tiempo, cada enseñanza, especialmente de las plantas medicinales, fue transmitido de generación en generación. Entonces, por ejemplo, hoy directamente dicen, no chicos, ¿sabe qué? Me duele la cabeza, la planta de la manzanilla es buena directamente para tratar este malestar. Ustedes en su momento a sus hijos de igual manera pues les brindarán la información para tratar diferentes enfermedades, ¿no? Entonces, miren, el conocimiento se transmite de generación en generación, ¿no? Y en su momento, pues los hijos, a los hijos de sus hijos, que prácticamente forman lo que son etapas en donde el conocimiento por parte de estas culturas se mantienen en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, dentro de la cosmovisión de las culturas que nosotros tenemos aquí en el Ecuador, destaca una de ellas, lo que es la comunidad indígena, ¿no? Y obviamente tienen también lo que son diferentes plantas medicinales para tratar enfermedades, pero también tienen para, en este caso, corregir de cierta manera la conducta de los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿alguna vez nosotros hemos probado la ortiga, tal vez? Sí, Sí. ¿Sí? yo sí he probado. Sí. Ok, muy bien. Si yo preguntara, ¿hemos probado alguna vez tal vez el cabresto? Uy, sí. Claro. Ese en especial, sí. Ok, hermosos recuerdos, ¿sí? Si lo probamos una vez, no se olvidan nunca, saben decir nuestros abuelitos, ¿no? Sí, Bailamos antes. sin Ahora ya música, no dejan ocupar. excelente. Excelente. Entonces, miren, si bien es cierto, también existen lo que son formas o tradiciones, en este caso, que la mayoría de las culturas que tenemos en nuestro territorio todavía las cumplen, en este caso, con toda naturalidad, ¿no? Tradiciones, costumbres, músicas, bailes. Por ejemplo, si yo preguntara bailes que tiene nuestro territorio, ¿qué tipo de bailes o fiestas o tradiciones tenemos aquí en el Ecuador? Uy, algunas. La mama negra. La La mama negra, muy bien. La diablada de Píllaro. Píllaro. El Inti-Raymi. El Ok, Montubio. muy bien. ¿Cuál más? Fiestas de El Montubio. En Manabí Ok. es la fiesta de Inti-Raymi. Montubio, sí. Ok, muy bien, excelente. Entonces, miren, nosotros tenemos gran cantidad, en este caso, de bailes, de tradiciones, ¿sí? Y que obviamente pues tenemos, en este caso, en la mayoría de los territorios del Ecuador, ¿no? Si hablamos de bandita, de fiestas de pueblo, de bailes, de tradiciones, prácticamente estas grandes culturas nos siguen maravillando directamente con sus enseñanzas, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué tipo de características prácticamente lograron dejarnos nuestras culturas precolombinas. Y como ustedes saben, es precolombina, obviamente se hace referencia antes de la llegada de Cristóbal Colón, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fueron esas características, ¿sí? Me ayuda en la presentación. Grandes civilizaciones de América. El señor o la señorita, muy bien. Me ayuda, por favor, la señorita Anaí Galindo. ¿Estamos ahí? Señorita Galindo. ¿Estamos ahí, por favor? ¿Me confirma? Parece que tenemos problemas de la conexión. Sí, me sale conectando, pero se nos va, ¿no? Parece que tenemos problemas en la conexión. Señorita o señor, señorita Gloria Caiza Luis, ¿estamos ahí?
Buenas noches, Licen. Hay que leer todo. Sí, por favor. Ya dice, Bueno, a ver, grandes civilizaciones de América, entre el 2000 AS y el Siglo XVI. siglo XVI. Tres grandes civilizaciones florecieron en el continente americano, desarrollando sistemas políticos, religiosos y científicos de enorme complejidad antes de la llegada europea. Mayas C. 2000 AC 1500 DC Mesoamérica, Yucatán y Guatemala, Belice, Azteca C. 1325 menos 1521 DC Valle de México, Incas C. 1438 menos 1533 DC región andino, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile. Ok, muy bien, señorita. Muchísimas gracias, 10. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, acá, si hablamos directamente de las grandes civilizaciones precolombinas, ¿no? Entre las más representativas, tenemos las civilizaciones de los mayas, de los aztecas, de los incas. En el caso de los mayas, como ustedes saben, prácticamente lograron tener un crecimiento territorial, ¿sí? En Mesoamérica. Y obviamente estaban los territorios de Yucatán, de Guatemala, de Belice, ¿no? Mientras que de los aztecas prácticamente estaban enfocados en su punto de origen, que era el Valle de México. Y de los incas, obviamente, pues lograron tener una etapa de crecimiento entre los años de 1438 a 1533, ¿no? Obviamente estaban el territorio en su momento, pues conocido como el Tahuantinsuyo, estaban en sitios o en países como Perú, Ecuador, Bolivia y Chile también, ¿no? Miren, prácticamente la imagen que tenemos acá, podemos determinar también los colores. El color verde que prácticamente representaban a los mayas, los aztecas directamente que lo tenemos en la partecita de más arriba, mientras que los incas lo teníamos pues en América del Sur, ¿no? Cada una de ellas directamente nos dejaron grandes avances, sobre todo directamente en la organización y en las costumbres que nosotros las mantenemos hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, vamos a determinar algunas características importantes de los mayas. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Clemente Chimbolema? ¿Estamos ahí? Sí, señor Clemente. Colocamos a habilitar el audio, por favor. Sí, ¿no? De igual manera me sale conectando. Ok, no se olvide, por favor, si tenemos problemas en la señal, ustedes directamente pueden entrar y volver a salir, ¿sí? A veces directamente es un poquito de nuestra señal. ¿Me ayuda, por favor, en este caso, el señor Brian Javier Flores? ¿Estamos ahí? Ubicación y periodo: Península de Yucatán, Guatemala, Belice y Honduras. Entre el 2000 a.C. y el 1500 después de Cristo, organizado en ciudades y estados independientes. Ciudades principales: Tikal, Palenque, Copán y Chichén Itzá, con grandes pirámides, observatorios astronómicos y canchas de juego de pelota. Legado científico: sistema de escritura jeroglífica, calendario app de 365 días y un profundo conocimiento astronómico y matemático. Concepto del cero. Ok, señor Javier, Javier, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto,
aquí también podemos determinar, ¿no? Que una de las características esenciales que lograron realizar los mayas fue la elaboración de pirámides escalonadas, ¿sí? Justamente como la tenemos en la imagen. ¿Ok? Eran pirámides escalonadas porque prácticamente contaban con gradas en general y que obviamente al final tenían lo que es una especie de templo, ¿no? Y que en el templo como tal prácticamente realizaban lo que son los sacrificios, ¿sí? Recordemos directamente que esta cultura estaba enfocada en este caso en la representación o la veneración de sus dioses mediante lo que son sacrificios humanos, mediante lo que son actividades fuertes, por decirlo así, en donde atrapaban a las personas, le sacaban el corazón directamente en medio templo y obviamente lo cogían de esta manera el corazón con la finalidad, en este caso, de representar una conexión directa entre ellos y sus dioses en general, ¿no? Entonces, prácticamente la situación de los sacrificios era algo muy normal dentro del imperio. Por ende, pues, nosotros en algún momento directamente hemos logrado observar que estas pirámides como tal eran sumamente grandes, sumamente extensas. En películas, en series, podemos determinar prácticamente de que la elaboración de estos templos lo hacían en referencia directamente a los dioses más importantes, ¿no? También podemos determinar que los mayas también nos dejaron un legado muy importante también en el deporte. Se establece que ellos fueron los pioneros directamente en el deporte rey que nosotros lo conocemos en la actualidad. ¿Cuál es el deporte rey? El fútbol. El fútbol. Muy bien. Pero en esta cuestión prácticamente se establecen que los mayas, ¿sí? Existía un juego en donde prácticamente era similar, por decirlo así un poquito, al fútbol, ¿no? Porque ellos directamente realizaban lo que es enfrentamientos entre diferentes equipos y colocaban lo que son pequeños espacios justamente en esos templos sumamente altos, en donde prácticamente obligaban, en este caso, a pasar una pequeña bola de hule, sí, directamente por estos espacios pequeños, ¿no? Sin embargo, solamente se utilizaba lo que son los hombros, los codos, las piernas, ¿sí? Y que obviamente el equipo que ganaba prácticamente era sacrificado al dios más importante. Mientras que el equipo directamente que perdía también era sacrificado, pero al dios más terrible de ellas. Entonces, en esa situación, prácticamente el deporte era considerado pues una situación bastante dura, bastante difícil, porque obviamente la presentación y las formas directamente de estos deportes lo hacían en sacrificio, ¿no? También podemos determinar que la ubicación más importante que lograron tener los mayas dentro de los años 2000 prácticamente fue en Yucatán, Guatemala, Belice y Honduras, ¿no? Entonces, miren, era un territorio sumamente grande y además de ello, en ese caso, utilizaban lo que son guerreros, autoridades en donde representaban el cuidado de los recursos en general, ¿no? También podemos destacar ciudades emblemáticas, como el caso de Tikal, Palenque, Chichen Itzá, en donde eran templos sumamente grandes, sumamente amplios, y donde directamente realizaban lo que son ritos funerarios, ¿no? En donde eventualmente el chamán, en este caso, era el máximo representante, ¿sí? También logramos establecer de que los mayas crearon lo que son calendarios, ¿sí? Y ellos directamente lograron establecer el calendario de los 365 días del año, que nosotros también lo tenemos, ¿no? También lograron crear un calendario de 260 días en donde prácticamente establecían épocas en donde nosotros podemos cultivar y en donde también no lo debíamos hacer, ¿no? Y obviamente pues establecían fechas en donde prácticamente realizaban la veneración a sus dioses, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo preguntara, en la actualidad, ¿cuáles son los meses que nosotros, en este caso, no podemos cultivar? ¿Cuáles serán los meses? Agosto, septiembre. Desde agosto a septiembre. Desde agosto hasta septiembre. Ok, muy bien. Ahora, si yo les preguntara, ¿cuáles son los meses que nosotros no debemos, en este caso, podemos cultivar? Enero, febrero,
Ok, marzo muy bien. y abril también. Abril también, excelente. Entonces, miren, prácticamente es un conocimiento que estas grandes civilizaciones nos dejaron, ¿sí? Enfocarnos qué meses son adecuados directamente para el cultivo y qué meses no lo son, ¿no? De igual manera, en este caso, ellos nos dejaron directamente en escritura jeroglífica mediante directamente la representación de imágenes y sobre todo se establece que ellos fueron los primeros en utilizar el concepto del número cero. ¿Sí? Y también se establece que en su momento nos dejaron una figura, o por decir un componente matemático, que lo cual directamente lo enumeraban de manera vigesimal. ¿Qué es vigesimal? Si decimal es con 10 cifras, vigesimal, ¿de cuántas cifras será? 20. Ok, muy bien. Entonces, miren, las matemáticas también eran una parte fundamental que tenían pues los mayas, ¿no? Entonces, obviamente utilizados directamente para los calendarios. ¿Se acuerdan por allá del año 2012 cuando se mencionaba de que el fin del mundo iba a darse justamente para aquella época? ¿Se acuerdan? Según el calendario maya. Sí, ¿Se acuerdan que salieron noticias, salían directamente que decían que en este caso el mundo En el 2000. se va a terminar en el 2000, Ajá. ¿sí? Y que obviamente pues todos estábamos con ese miedo directamente de que el mundo se iba a terminar, ¿no? Para aquellos años, ¿dónde estábamos? Pequeño. celebrando fin de año. ¿Cuántos años teníamos cuando estábamos en el 2012? A ver. 12, 25 años por lo menos. Ok, muy bien. Excelente. Entonces, mire, si bien es cierto, la forma como estas culturas, en este caso precolombinas, observaban lo que era el mundo, era de una manera cíclica. Es decir, que todo directamente regresaba al mismo punto. Por ende, se decía que dentro del calendario de los mayas, si el año 2012 representaba la finalización de una etapa y comienzos de la siguiente, ¿sí? Entonces, en este caso, son calendarios que hasta el día de hoy reflejan lo que es el conocimiento que estas civilizaciones lograron obtener, pero además de ello, en este caso, la enseñanza directamente que nos transmiten, ¿no? También podemos hablar un poquito acerca de las características de otra de las grandes civilizaciones precolombinas, ¿no? Como es el caso directamente de la civilización azteca, ¿ok? Bien, me ayuda por favor el señor o la señorita en la presentación. ¿Me ayuda, por favor, el señor Dylan Giovanni Ruiz? ¿Estamos ahí? Señor Dylan, ok. Sí, no, igual manera le sale reconectando. No se olvide, por favor, en ese caso, contar con una buena señal del internet. Ok. ¿Me ayuda, por favor, la señorita? Aquí tenemos a la señorita Ana Sánchez, por favor. La civilización azteca, capital imperial, Tenochtitlán, fundada en 1325 sobre una isla del lago Texcoco, unida por calzadas y surcada de canales. Organización, gobernados por el Huey Tlatoani, con una sociedad estratificada de nobles, tipitlín, comerciantes, pochtecas y Macehualtlín. Economía y guerra. Basaron su poder en el tributo de pueblos conquistados y en un ejército disciplinado con la Triple Alianza como núcleo del imperio. Ok, muy bien, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. 10. Entonces, miren, por el caso directamente de los aztecas, ¿no? Lograron tener un crecimiento
entre los años 1325, en donde prácticamente lograron tener un repunte económico dentro, en este caso, o a las cercanías del lago Texcoco, ¿no? Sobre todo también podemos determinar que gozaban de una buena arquitectura, de una buena calzada, además de ello directamente el comercio fue una parte fundamental dentro de su economía, ¿no? También en este caso por determinadas situaciones, eventualmente lograron dividir lo que es el territorio y colocar lo que son representantes, es decir, autoridades, en este caso podrían ser guerreros, podrían ser directamente chamanes, en donde cuidaban los recursos de cada territorio, ¿sí? También todos ellos estaban sujetos a una sola autoridad, que era conocido como el Güey Tlatoani, ¿sí? Que eventualmente era la máxima autoridad dentro del imperio y que obviamente pues lo consideraban de origen divino como tal, ¿no? Por ende prácticamente gozaba de todos los poderes económicos, sociales, culturales y también religiosos como tal, ¿no? También logramos determinar que la organización social de cómo se encontraban los aztecas prácticamente estaban determinados, ¿no? Por el Huaytlatoani, después directamente se encontraban lo que son los Pipiltín, ¿sí? Que prácticamente eran los nobles, y los pochtecas, que prácticamente eran comerciantes y artesanos, ¿no? Mientras que la última parte de la organización social que mantenían los aztecas era prácticamente los esclavos. Y los esclavos prácticamente eran utilizados para todas las actividades y también para los enfrentamientos, ¿sí? También podemos establecer prácticamente de que contaban con un ejército sumamente grande, sumamente amplio, pero eventualmente todo el ejército se terminó con la llegada directamente de los españoles como tal, ¿no? Y otra de las culturas más importantes y representativas que prácticamente logramos tener en nuestro territorio fue la civilización de los incas. Muy bien, me ayuda por favor en la presentación el señor o la señorita, muy bien. Me ayuda por favor la señorita Mayra Gisela, por favor. La civilización del Inca. Tahuantinsuyo, el imperio de las 4 regiones, gobernado por el Zapa Inca desde su capital Cusco. Ingeniería, Machu Picchu y una vasta red de caminos que conectaba todo el imperio andino. Agricultura, terrazas de cultivo, andenes adaptadas a la geografía montañosa, con papa y maíz como base alimentaria. Ok, muy bien, muchísimas gracias, excelente. Entonces, miren, por ejemplo, acá, ¿no? Los incas como tal gozaban directamente de un territorio sumamente extenso. Además de ello, el máximo representante era el Zapa Inca, ¿no? Es decir, prácticamente un gobernante que era considerado de origen divino y que todos directamente tenían que rendirle, en este caso, respeto, ¿no? Él era encargado directamente de tomar lo que son decisiones sobre lo que es el aspecto religioso, sobre los enfrentamientos también, ¿no? Y el Tahuantinsuyo era un territorio sumamente extenso, sumamente grande, pero su capital prácticamente estaba enfocada en el Cusco. En la actualidad, ¿en qué país se encontraría el Cusco? Perú. En Perú. 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 En Perú. Ok, muy bien. Entonces, aquí directamente podemos establecer, ¿no? Que el territorio importante, es decir, la capital de ese imperio, en Perú como tal, ¿no? También podemos determinar que el legado más importante de estas grandes civilizaciones fue prácticamente la construcción de sus obras de arquitectura, ¿no? Hablamos directamente de Machu Picchu, de el Inca Pirca, que son las más representativas, ¿no? El Machu Picchu, ¿en qué país se encuentra? En Perú. Ecuador. Perú. Ecuador. Perú. En Machu Picchu se encuentra en Perú. Perú. En Perú. Excelente. Prácticamente podemos establecer, ¿no? Que estas grandes civilizaciones nos han dejado pues grandes avances, ¿sí?
de organización social, del arte, hablamos también de la agricultura, sobre todo también podemos determinar lo que es la organización política que lograron tener estas grandes civilizaciones del mundo, ¿no? También podemos hablar que dentro, en este caso de los mayas, los dioses más importantes descartaban directamente, en el caso de los mayas, más importante era el dios Kukulcán, ¿no? Mientras que de los aztecas era el Huitzilopochtli, y también dentro de los incas estaba el dios conocido como Inti, ¿no? Entonces, miren, la religión politeísta que prácticamente contaban con estas civilizaciones siempre estaban enfocadas a los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Y por ende a estos dioses directamente los representaban en templos sumamente grandes, sumamente amplios como tal, ¿no? Y como ustedes saben, prácticamente con la conquista española, eventualmente estas grandes culturas se perdieron, ¿no? Si hablamos directamente de 1519 a 1521, el español Hernán Cortés conquistó el Imperio Azteca y Tenochtitlán cae tras un largo enfrentamiento, ¿no? Entonces, fue la época en donde prácticamente Hernán Cortés derrotó a este imperio, ¿no? Mientras que en 1524 y en 1697 prácticamente las ciudades-estados mayas, ¿sí? Fueron de las muy pocas que resistieron directamente por siglos a los españoles. Sin embargo, eventualmente al ejército más grande que lograron contar los españoles, lograron derrotar a estas culturas como tal, ¿no? Y por ende lograron establecerse en estos territorios. Y otro español que directamente fue bastante importante en el tema de las conquistas, prácticamente fue el de la civilización inca, ¿no? Es decir, Francisco Pizarro como tal, ¿no? Que fue otro español que prácticamente al capturar a Atahualpa, eventualmente, ¿sí? Dio paso al debilitamiento y atacó con su ejército como tal y logró derrotarlos, ¿sí? Aquí directamente podemos establecer que los indígenas como tal, a pesar de tener un número bastante grande en contra de los españoles, que prácticamente eran 300, la situación era bastante diferente, por decirlo así, ya que los indígenas en su vida habían visto un caballo. En su vida directamente habían visto un hombre barbado, un hombre directamente con, en este caso, una armadura, y sobre todo directamente con un color de piel y una religión también diferente, ¿no? Ahora, si yo preguntara, cuando llegaron los españoles directamente al territorio, ¿sí? Encontraron a los indígenas, lograron tener a los incas, ¿no? Lograron tener un contacto. Pero ellos los trataron como animales, ¿por qué? Porque ellos directamente, al ser muy religiosos, buscaron la explicación en la Biblia. Por ejemplo, si yo preguntara, ¿en la Biblia nos hablan de los indígenas tal vez? No. No, casi no. No. No creo. Sí, no, muy bien. No, tal vez en la Biblia nos habla de los afrodescendientes. No. 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 No, licenciado, no. Ok, muy bien. Entonces, miren, los españoles trataron de buscar una explicación para los indígenas, ¿no? Sin embargo, al revisar en la Biblia y no tener una explicación, eventualmente ellos consideraban que eran animales, ¿no? Y por ende, pues la situación fue sumamente complicada y eventualmente, pues, derrotaron a los incas, ¿no? Sin embargo, el legado que prácticamente ellos nos dejaron prevalece hasta el día de hoy, ¿no? En bailes, en músicas, en tradiciones y sobre todo directamente como nosotros aprendemos de cada cultura que tenemos dentro de nuestro territorio como también de afuera, ¿sí? Y el legado pues continúa, ¿no? Bien chicos, en este caso nos vamos a quedar hasta ahí. Tal vez, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, y dicen todo entendido hasta el momento. No dicen. Listo, muy bien chicos, entonces en ese caso no se olviden, ¿no? Revisar la plataforma, ¿sí? Revisar lo que son un jueguito, me parece que tienen ahí de la materia, y también las pruebas de diagnóstico que obviamente pues se les van apareciendo a cada uno de ustedes paulatinamente de todas las asignaturas para que puedan completarlas, ¿sí? Entonces, para que puedan ir conociendo lo que es la plataforma, ir manejándola de a poquito, ¿ok? Y si tenemos alguna duda, alguna inquietud sobre cualquier situación, con toda la confianza del mundo, nos llaman, nos avisen que aquí directamente estamos para ayudarnos entre todos, ¿sí?
De mi parte, chicos, una bonita noche, cuídense mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos en la siguiente clase. Sí, cuídense mucho. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Hasta mañana. Hasta mañana.